Los pasajes que hablan acerca del nacimiento de Jesús, vamos a encontrar un común denominador en muchas de las personas que estuvieron involucradas alrededor de este acontecimiento. El común denominador es que Dios levantó personas llenas del Espíritu Santo en ese tiempo. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, no les voy a dar las referencias porque esto es algo muy abundante y no tengo el tiempo para darles cada referencia, pero la Escritura dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando María llegó a visitarla. De Juan, el Señor dijo: será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. De María, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Zacarías, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Simeón, un hombre muy especial en la historia del nacimiento de Jesús, era un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él de una manera impresionante. Aún Ana, la viuda, ella era profetisa, el Espíritu del Señor la usaba. Al ver eso, nos queda la impresión de que cuando Dios quiere hacer algo grande, Dios necesita que haya gente llena del Espíritu Santo. Luego podemos ver el tiempo del nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos. Allí también encontramos mucha gente llena del Espíritu Santo. Para empezar, los 120 el día de Pentecostés. Nos dice la Escritura que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ese hablar en otras lenguas es la señal de que han sido llenos con el Espíritu Santo, como lo podemos ver confirmado en diferentes pasajes del libro de los Hechos y aún en otros. De Pedro se dice que lleno del Espíritu Santo comenzó a hablar poderosamente la palabra del Señor. La iglesia de Jerusalén toda, después de que había muchos miles convertidos, se reunieron para orar, y el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los diáconos, los 7 que fueron escogidos para servir en este ministerio, el requisito para ser parte del diaconado era que fueran llenos del Espíritu Santo. Cuando Felipe fue a predicar a Samaria, fue algo sorprendente, fue algo impactante que conmocionó la ciudad de Samaria, y allí fueron y les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. De Pablo mismo se dice que Ananías fue a verlo por revelación del Espíritu para imponerle las manos y para que fuera lleno del Espíritu Santo, para prepararlo para la obra que Dios quería que hiciera en las naciones. De Cornelio, cuando él mandó llamar a Simón y reunió en su casa a familiares y amigos, recibieron la palabra del Evangelio, y aún cuando Pedro todavía estaba predicándoles, el Espíritu Santo cayó sobre ellos en la misma manera que había ocurrido en Pentecostés. Bernabé, que es un personaje muy precioso en la historia de esta primera iglesia, era un varón bueno,
y lleno del Espíritu Santo. El profeta Agabo también se habla de cómo él, el Espíritu Santo, se movía a través de él en estas palabras proféticas y en esta revelación. Los ministros en Antioquía que se reunieron para cuando iba a ser enviado Saulo y Bernabé a la obra misionera, el Espíritu Santo habló a través de ellos: apartadme a Bernabé y a Saulo. Los discípulos en Iconio estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los discípulos en Éfeso, cuando tuvieron su encuentro con Pablo y les preguntó si habían sido bautizados, si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, le dijeron: no sabemos qué es eso. Pero entonces Pablo les enseñó y les puso las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran como 12. Y así, de muchos otros personajes en el libro de los Hechos, este es el común denominador: estaban llenos del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu Santo los llevó a hablar en un lenguaje espiritual y los llevó a entrar en la operación de los dones, de tal manera que muchas señales y maravillas eran hechos a través de ellos. Esto, otra vez, me lleva a la conclusión de que cuando Dios quiere hacer algo grande, entonces lo que Dios busca son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Creo que si nosotros queremos que la iglesia de hoy sea una iglesia semejante a las iglesias del libro de los Hechos, necesitamos, y Dios está buscando, hombres y mujeres llenos del Espíritu, hombres y mujeres que tengan los dones del Espíritu en operación, hombres y mujeres que sean guiados por el Espíritu Santo en su caminar, en sus decisiones, que tengan revelación del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, cuando Cristo nació, Dios tenía muchos hombres y mujeres llenos del Espíritu. Cuando la iglesia nació, Dios tuvo a muchos hombres y mujeres llenos del Espíritu. Si hoy queremos ver la iglesia gloriosa, preparada para recibir al Señor Jesucristo en su venida, necesitamos tener muchos hombres y mujeres llenos del Espíritu también. Quiero hablarles de uno de ellos, de Esteban. En el capítulo 6 del libro de los Hechos y el capítulo 7, allí está su pequeña historia, pero una historia muy importante y poderosa. Esteban fue uno de los personajes más destacados de la primera iglesia. Era un cristiano radiante, era un ganador de almas, y el secreto del éxito de su vida y de su ministerio era que estaba lleno del Espíritu Santo. Debemos entender que la llenura del Espíritu Santo es el plan de Dios para todos y cada uno de los creyentes. No es algo que está solamente enfocado en los líderes, en los apóstoles, en los misioneros, sino que es algo que Dios tiene en su plan para que todos y cada uno de los creyentes podamos disfrutar de ello. Y ese fue el caso de Esteban también. Cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió, la Biblia nos dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Cuántos fueron llenos? Todos. ¿Y qué empezaron a hacer cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Empezaron a hablar en otras lenguas. El Espíritu les dio un lenguaje espiritual, un lenguaje no aprendido, un lenguaje poderoso para comunicar con Dios y para ser edificados.
Después Pedro se levantó, y esto es Hechos 2:38, y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa? ¿Es para algunos en especial? ¿Es para algunos elegidos? ¿Para quién es la promesa? Es para todos. Qué promesa tan amplia y tan hermosa la que el Señor nos da. De hecho, la Escritura nos ordena: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Este es el mandato de Dios, y esta es la promesa de Dios, y esta es la bendición que Dios quiere dar a todos y cada uno de los creyentes hasta el día de hoy. Al considerar la vida de Esteban, podemos vislumbrar lo que significa ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características de un creyente lleno del Espíritu Santo? En el capítulo 6 ustedes lo pueden leer. En primer lugar, un cristiano lleno del Espíritu Santo está disponible para cualquier servicio que el Señor le pida. Cuando se suscitó el problema de la atención a las viudas, los apóstoles determinaron que se buscaran 7 hombres. Y 3 cosas se pedía que estos hombres tuvieran: que fueran de buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y que fueran llenos de sabiduría. Cuando esta convocatoria se hizo en la iglesia en Jerusalén, los hermanos en la iglesia inmediatamente pensaron en una persona. Pensaron en Esteban antes que nadie. ¿Por qué? Porque Esteban tenía buen testimonio, por su carácter, por su integridad, por su humildad, por su disponibilidad para servir, por su paciencia, por su amor por los necesitados, porque era una persona digna de confianza, fiel, porque no tenía vicios ni problemas con el dinero. Era un hombre de quien todos los hermanos hablaban bien, tenía buen testimonio. En segundo lugar, estaba lleno del Espíritu, y no porque se las diera de muy espiritual, sino porque había recibido el bautismo con el Espíritu Santo, había hablado en lenguas, había recibido dones del Espíritu y los usaba para bendecir y para edificar la iglesia. Y en tercer lugar, Esteban estaba lleno de sabiduría, porque sabía cuándo hablar y cuándo callar. Era discreto, tenía buenas relaciones con todos, era entendido de los tiempos, tenía buen juicio y era prudente. ¡Wow! Qué necesario es que la iglesia cuente con esta clase de cristianos. ¿No creen ustedes? Cristianos llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Con todas estas características que Esteban tenía, podrían haberlo elegido para ser uno de los líderes, para ocupar un lugar entre los 12 apóstoles. Porque ¿dónde encuentras una persona así? Tan especial, tan ungida, tan de buen testimonio. Sin embargo, ¿para qué lo eligieron junto con los demás? No fue para un puesto importante en la iglesia. Los escogieron para servir las mesas. Los escogieron para lidiar con las quejas y las murmuraciones de las viudas. Era un trabajo humilde, difícil, pesado. Sin embargo, los 7 estuvieron dispuestos, y Esteban el primero entre ellos. Un cristiano lleno del Espíritu Santo debe tener buen testimonio, sabiduría y estar disponible para cualquier servicio
que el Señor le ponga, sin importar cuán humilde o cuán sencillo o cuán insignificante éste sea. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no se conforma con ser un cristiano del montón. Un cristiano lleno del Espíritu Santo está anhelante por servir, está anhelante por tener más de Dios, está anhelante por crecer en fe, está anhelante porque el Espíritu Santo le llene con poder. Cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo recibe dones, no permite que su cabeza se llene de orgullo. El orgullo es la causa del fracaso de muchos hombres y mujeres en la iglesia que tenían mucho potencial, pero que permitieron que su cabeza se inflara, se permitieron pensar que ellos en sí mismos eran algo, tenían algo especial, eran superiores a los demás. Pero Esteban y los hombres y mujeres que Dios está buscando hoy, estaba dispuesto para servir en las cosas pequeñas. Quiero preguntarte, ¿estás dispuesto tú a servir en las cosas pequeñas o estás esperando que te den un puesto grandote con una placa de oro que diga, pues no sé, apóstol de apóstoles? ¿Estás dispuesto a servir las mesas? Un cristiano lleno del Espíritu Santo está dispuesto. En segundo lugar, vemos que cuando hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y están ocupando el lugar que les corresponde en la iglesia, entonces la iglesia va a crecer. Frecuentemente en las iglesias en general tenemos esa angustia, tenemos esa necesidad de que hoy, ¿qué podemos hacer para que la iglesia crezca? ¿Cómo podemos hacer para que la iglesia crezca? Y entonces podemos recurrir a muchos métodos, aún a la mercadotecnia, como el mundo le enseña, a toda clase de métodos. Sin embargo, aquí el Señor nos está dando el método más efectivo para lograr el crecimiento de la iglesia. Dice que cuando estos 7 varones llenos del Espíritu Santo empezaron su ministerio, dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Cuando Esteban y los demás empezaron a funcionar llenos del Espíritu Santo, haciendo las cosas que parecían insignificantes, pasaron varias cosas. Se acabaron las murmuraciones, se dio libertad para que cada uno pudiera enfocarse en el ministerio al cual Dios los había llamado. Los apóstoles tuvieron libertad para predicar, para dedicarse a la oración, a enseñar al pueblo de Dios. Cada uno podía cumplir su función. La palabra del Señor crecía. Esto siempre es importante. La palabra del Señor debe crecer y ocupar un lugar de preponderancia en toda la vida de la iglesia. Y dice que se multiplicaban los creyentes. Qué método tan excelente de evangelismo. Qué método tan excelente para el crecimiento de la iglesia. Yo te pregunto, si tú amas la iglesia, la casa de mi padre, ¿te gustaría que la iglesia creciera? A mí me gustaría que la iglesia creciera. Si tú y yo estamos de acuerdo, entonces ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. En tercer lugar,
un cristiano lleno del Espíritu, es un canal para la manifestación del poder de Dios. Dice la Escritura, Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban era un cristiano lleno del Espíritu Santo, en el que los dones del Espíritu se manifestaban, y allí él estaba funcionando en la palabra de sabiduría, en los dones de sanidades, en el don de fe, en el don de hacer milagros. Esto era una respuesta a la oración de la iglesia. En Hechos 4, ellos estaban reunidos orando, viendo las amenazas de los que los perseguían, y su clamor era: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta es la oración ferviente de la iglesia de Jerusalén, y Esteban era parte de la respuesta divina. Esteban se levantó no en su poder, sino que se levantó en el poder del Espíritu Santo de Dios. No por su mano, sino por la mano poderosa del Señor a través de él. Y entonces esas señales y esos milagros y esas sanidades empezaron a ocurrir en medio de la iglesia. Dios lo hizo a través de los apóstoles, pero también lo hizo a través de los diáconos, como Felipe. Cuando él fue a Cesarea, muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esta debe ser nuestra oración también, que nosotros hablemos con denuedo la palabra del Señor, y que el Señor, por su mano poderosa, haga señales, prodigios, sanidades en medio de la iglesia, la casa de mi Padre. Esta debe ser nuestra oración. Que Dios levante hombres y mujeres como Esteban, llenos del Espíritu Santo. Que Dios pueda usarnos para que esas señales sucedan en nuestro medio y el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Una cosa que llama la atención aquí, que dice la Escritura, que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Y allí vemos un equilibrio hermoso. Primero lleno de gracia, luego lleno de poder. No solamente lleno de gracia, no solamente lleno de poder, pero en un equilibrio hermoso de la gracia y el poder, del carácter y del poder de Dios. Este es el maravilloso equilibrio que se requiere si nosotros queremos ver el progreso del Evangelio en nuestro medio. Necesitamos que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros el carácter a través del desarrollo del fruto del Espíritu, y necesitamos que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros la manifestación del poder de Dios en nuestro medio. Ambas cosas son necesarias. ¿Por qué Dios hizo esto a través de Esteban? Él no tenía ningún poder, pero era el Espíritu Santo obrando a través de un canal completamente rendido a Él. Si nosotros queremos ser usados en esa manera, nosotros necesitamos rendirnos completamente al Señor. Necesitamos presentarnos como un canal para que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Necesitamos dejar de resistir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos resisten la obra del Espíritu, no se rinden, resisten, dicen: eso de las lenguas no me gusta, no lo quiero.
Esas de señales, eso era para otro tiempo, no es para hoy. Y resisten la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está buscando canales rendidos, canales que estén dispuestos a vaciarse de sí mismos, de sus tradiciones, de sus prejuicios, de su mente, incluso que muchas veces bloquea el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos vaciarnos de nuestras limitaciones y necesitamos vaciarnos de nuestras preferencias para poder ser llenos del Espíritu Santo. Donde quiera que haya un cristiano lleno del Espíritu Santo, el poder de Dios fluirá para salvar, para sanar, para hacer prodigios y señales. Porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios que tenía Esteban no es diferente al Dios que tenemos nosotros. Es el mismo Dios y es el mismo Espíritu que quiere obrar hoy a través de su iglesia. Lo que Dios hizo en aquella primera iglesia fue algo glorioso. Y Dios quiere hacerlo en la iglesia postrera. Todavía el Espíritu Santo está buscando canales por medio de los cuales pueda manifestarse el poder de Dios para hacer prodigios y señales. ¿Habrá canales dispuestos en este lugar? ¿Habrá canales dispuestos, rendidos al Espíritu Santo aquí y ahora? Un cristiano lleno del Espíritu reacciona con gracia ante la provocación. A partir del versículo 9 del capítulo 6 vemos esto. Cuando un hombre lleno del Espíritu Santo se levanta, la oposición no se hace esperar. Los religiosos judíos se sintieron amenazados. Nunca habían visto a un hombre común y corriente llevar a cabo tales señales y tales prodigios. Y entonces discutían con Esteban tratando de callarlo. Pero dice la Escritura que no podían resistir el espíritu, la sabiduría con que les hablaba. No podían arguir contra la unción y contra la revelación que el Espíritu le daba a Esteban. Como se quedaron sin argumentos, entonces recurrieron a la violencia. Lo llevaron con violencia ante la autoridad religiosa. Presentaron testigos falsos acusándolo de blasfemia. ¿Y cuál era la actitud de Esteban? ¿Estaba acaso enojado? ¿Estaba acaso resentido, alterado? Fíjense que si él hubiera reaccionado con enojo, yo creo que podíamos justificarlo. Podríamos decirle: Esteban, tienes razón para estar enojado en contra de estos religiosos. Sin embargo, dice la Escritura que su rostro reflejaba la gracia de Dios, la paz de Dios, el fruto del Espíritu Santo, de tal manera que dice la Escritura que su rostro parecía como el rostro de un ángel. ¿Te ha pasado a ti? ¿Has encontrado oposición en tu vida? ¿Ha hablado alguien en tu contra? ¿Te ha acusado alguien falsamente? ¿Te ha agredido alguien? ¿Has sentido envidia a alguien porque Dios te usa a ti? ¿Te han descalificado? ¿Te han criticado? ¿Te han rechazado? ¿Cómo reaccionas ante estas circunstancias? Un cristiano lleno del Espíritu Santo reacciona con gracia y su rostro refleja paz y refleja el fruto del Espíritu Santo. Dios quiere que tu rostro también parezca el rostro de un ángel cuando estás enfrentando la oposición, la crítica o el rechazo. ¿Estás dispuesto? Como dos o tres.
Un cristiano lleno del Espíritu Santo es poderoso en las Escrituras. Cuando el sumo sacerdote le dio la palabra a Esteban, Esteban les dio una cátedra, una conferencia magistral. En el capítulo 7 vemos cómo los llevó a través de toda la historia de Israel, citando la Escritura docenas de veces de memoria. Aunque estaba en ese momento bajo una presión, en una situación estresante al extremo, de su boca salió lo que había en su corazón. Palabra de Dios, palabra de Dios. Esteban conocía las Escrituras. Tenía la palabra de Dios guardada en su corazón y en su mente. De tal manera que aún en una situación tan difícil como la que estaba pasando, él podía recitar versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Él conocía la palabra de Dios. Esteban creía las Escrituras. Él hizo referencia no solamente a los grandes personajes de la historia de Israel, sino que también hizo referencia a los hechos milagrosos que Dios hizo en el tiempo de la liberación de Israel, al cruzar el Mar Rojo, y también habló acerca de las profecías que hablaban de Cristo. Esteban predicaba las Escrituras. Para él la predicación no era simplemente un momento para entretener a la audiencia. No era simplemente un momento para echar porras a la audiencia. Tú eres un campeón. No, para Esteban la predicación estaba llena con las Escrituras, las cuales usaba como una espada para atravesar el corazón de sus oyentes. Esteban presentaba a Cristo a través de las Escrituras. En ese discurso, Esteban habló acerca del ministerio profético de Cristo, acerca de su venida, acerca de su carácter justo, acerca de sus sufrimientos, acerca de su muerte y acerca de su exaltación. Y Esteban aplicaba las Escrituras a sus creyentes. Sin temor los enfrentó a su responsabilidad, a su dureza, a su incredulidad y a su desobediencia. Un cristiano lleno del Espíritu Santo está lleno de la palabra de Dios. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es como aquel obrero que se presenta ante Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. ¿Estás dispuesto tú a leer, a estudiar, a memorizar, a conocer y a manejar con destreza la palabra de Dios? Como 5. Vamos progresando. Hace un rato fueron 3. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es sustentado por Dios en la hora de la prueba. Los críticos de Esteban estaban furiosos. Le mostraban los puños con rabia, gritaban y se lanzaban sobre él. ¿Cuál fue la reacción de Esteban ante sus detractores? ¿Estaba Esteban furioso? ¿Les contestó a gritos? ¿Tenía él rencor en su corazón o se llenó de autocompasión? Ninguna de esas cosas. Esteban estaba lleno del Espíritu y entonces levantó sus ojos al cielo. No miró a sus adversarios, no miró a sus circunstancias, no miró a lo negativo, no miró el peligro. Él miró hacia arriba. ¿Y qué es lo que vio? Vio los cielos abiertos, vio la gloria de Dios, vio a Cristo de pie a la diestra de Dios. Normalmente el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Es su posición de exaltación, es su posición donde Él ha sido coronado de gloria y de honra. Pero en ese momento, cuando su siervo Esteban estaba sufriendo el martirio, el Señor Jesucristo se puso de pie, porque Él quería transmitir claramente un mensaje para Esteban: yo estoy contigo en medio de la prueba. Yo te sustento, yo te levanto, yo soy tu consuelo, yo soy tu esperanza y yo soy tu victoria en la hora de la prueba.
La Biblia dice, gloria al Señor. La Biblia dice de Moisés que él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Estás dispuesto tú a mirar hacia arriba en el momento de tu prueba? ¿Estás dispuesto tú a ver al invisible y recibir de él el sustento y la consolación y la victoria? Finalmente, un cristiano lleno del Espíritu es semejante a Cristo. Capítulo 7, versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban invocaba a Dios como Cristo lo hizo en Getsemaní. Mientras lo apedreaban, Esteban entregó su espíritu a Dios como Cristo lo hizo en la cruz. Mientras lo apedreaban, Esteban perdonó a sus agresores como Cristo lo hizo en su agonía en el Calvario. Lo que más caracteriza a un cristiano lleno del Espíritu Santo es que cada día más y más se parece a su Señor Jesucristo. Mientras más un cristiano se somete a la obra del Espíritu Santo, más va a parecerse a Cristo, más va a ser semejante a su Señor. Un cristiano lleno del Espíritu Santo está cansado de sí mismo, está cansado de su carne rebelde, está cansado de su yo que busca la independencia y la libertad, está cansado de su carnalidad y clama desde el fondo de su corazón: quiero ser como Cristo. Quiero ser transformado a la imagen de Cristo. Quiero ver a Cristo como en un espejo para ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. ¿Estás dispuesto a ser transformado cada día a la imagen de Cristo? Así que esto es lo que hemos visto. Un hombre lleno del Espíritu es un hombre que está dispuesto a servir aún en cosas insignificantes. Un cristiano lleno del Espíritu tiene pasión por las almas y por el crecimiento de la iglesia. Un cristiano lleno del Espíritu está dispuesto a ser un canal completamente rendido a Dios, a través del cual el poder de Dios se manifieste para bendecir a la gente. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano lleno de gracia y de poder. Hay un equilibrio maravilloso en su vida. Un cristiano lleno del Espíritu Santo conoce, cree, ama, predica, vive la palabra de Dios. Un cristiano lleno del Espíritu Santo sabe levantar sus ojos hacia arriba para encontrar en Cristo su sustento y su fortaleza en el tiempo de la prueba. Y un cristiano lleno del Espíritu Santo está buscando cada día parecerse más a Cristo, su Señor y Salvador. ¿Estás dispuesto tú? ¿Estás dispuesto a vaciarte de ti mismo y permitir que el Espíritu Santo te llene? Me encanta la historia de Reinhard Bonnke, el evangelista que Dios ha usado en África para llevar el mensaje de salvación a millones de personas, y en cuyo ministerio muchas señales y maravillas han sido hechas. Cuando era un niño terrible. Era un niño que le sacaba canas verdes a sus padres. Más o menos como a los 10 años, su mamá lo cachó robando dinero de su bolsa. Ya varias veces lo había hecho porque le gustaban unos chocolatitos que vendían allá en la tienda, y entonces sacaba dinero de la bolsa de su mamá. Cuando su mamá se dio cuenta y lo llamó,
El chamaco no lo pudo negar y recibió la regañiza de su vida y una convicción tremenda en su corazón. Le había fallado a su madre que tanto amaba, pero le había fallado a Dios también. Y ese día, a los 10 años, Reinhard Bonnke recibió a Cristo en su corazón. Buscó el perdón que solamente Cristo puede dar, y allí él experimentó el nuevo nacimiento. Fue a los 10 años cuando, escuchando a unos misioneros compartir en su iglesia, Dios le habló claramente. Dios le dijo a los 10 años: Reinhard, un día tú vas a predicar mi evangelio en África. Desde entonces, cuando le preguntaban a qué se iba a dedicar cuando fuera grande, él contestaba: voy a ser un misionero en África. Sus hermanos y hasta su papá se reían de él. Por ese tiempo su mamá recibió el bautismo con el Espíritu Santo, y Reinhard vio en ella un cambio muy grande, y él empezó a sentir la necesidad de recibir el bautismo con el Espíritu Santo para poder cumplir con su llamado en África. En ese tiempo había reuniones de oración en que los mayores se reunían para orar cada semana, y en esas reuniones Dios estaba haciendo cosas especiales. Los llenaba con su Espíritu Santo y hablaban en lenguas y tenían visiones, y había palabras proféticas y había palabras de ciencia, y Reinhard escuchaba esas cosas y anhelaba ir. Rogaba: mamá, por favor, llévame. No era la respuesta. Finalmente, después de muchas ocasiones que le había pedido, una vez más le dijo: llévame, por favor. Cuando su mamá le dijo que no, él simplemente se puso a llorar abundantemente, y su mamá lo vio y le dijo: hijo, creo que estás listo. Y empezó a llevarlo a las reuniones de oración. En una de esas reuniones, una ancianita se levantó para compartir una visión, y ella dijo: vi una multitud de gente de raza negra, una multitud muy grande. Estaban reunidos en un semicírculo alrededor de un niño que tenía una pieza de pan en su mano. Y este niño empezó a partir del pan para repartirle a la gente, y mientras más repartía, el pan crecía y nunca se acababa. Y entonces se volteó a donde estaba Reinhard a los 11 años de edad y le dijo: tú eres el niño que vi en esa visión. Pocos días después hubo una reunión especial en la iglesia para todos los que quisieran recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Reinhard llegó a esa reunión sabiendo que Dios lo quería bautizar. Cuando se hizo el llamamiento, él fue de los primeros que pasó adelante, y sin que nadie orara por él, sin que nadie pusiera las manos sobre él, él empezó a hablar en lenguas, un lenguaje espiritual que empezó a fluir de inmediato de su boca, y al tiempo que él sentía cómo su ser entero estaba siendo llenado con el amor poderoso de Dios. A partir de ese día, él empezó a sentir un deseo fuerte por predicar el evangelio. Invitó a los otros niños. Él tenía 11 años y los otros niños se quedaban mirándolo como: está loco este chamaco. Un día, como nadie lo quería acompañar, él agarró su guitarra, sabía tocar, sabía cantar, agarró su guitarra y se paró en una calle del pueblo y se puso a cantar. Y poco a poco una y otra persona se fueron acercando, y cuando había ya un grupito considerable, él dejó la guitarra, agarró su Biblia a los 11 años y empezó a predicar salvación en el nombre de Cristo. Para su sorpresa, cuando hizo la invitación, un hombre se arrodilló allí en plena calle y recibió a Cristo en su corazón. Ese fue el primer convertido en el ministerio de Reinhard Bonnke a los 11 años de edad.
Él continuó yendo a las reuniones de oración y siempre todos buscando la llenura del Espíritu en sus vidas. En una de esas reuniones él sintió una unción especial dentro de sí. Había varias personas allí. Algunos de ellos habían pedido oración por sanidad porque estaban enfermos. Abrió sus ojos y entonces vio una mujer y sintió que lo que Dios quería era hacer algo especial para esa mujer. Pero él era un niño de 11 años. ¿Cómo podía él levantarse para orar por esa mujer y poner manos sobre ella y orar para que Dios la sanara? Era tan solo un niño de 11 años, pero emocionado, motivado por el Espíritu Santo, empezó a caminar a gatas en el lugar donde estaban orando y se fue moviendo, acercándose hacia aquella mujer. Quedó atrás de ella y entonces se levantó y puso sus manos en los hombros de esa mujer. Cuando la tocó, la mujer salió disparada y gritó. Y entonces el papá de Reinhard Bonnke volteó y lo vio y le dijo: Reinhard, ¿qué le hiciste a esa mujer? Y la mujer empezó a decir: cuando él me tocó, sentí como una descarga de electricidad en mi cuerpo y estoy sana, estoy sana. Esa fue la primera sanidad en el ministerio de Reinhard Bonnke. Y la historia sigue, llena de cosas impresionantes que Dios puede y quiere hacer a través de hombres y mujeres que estén dispuestos a rendirse a la obra del Espíritu Santo y a ser canales de Dios. Vamos a ponernos de pie. Quizá alguien puede tocar algo.